Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Diálogo Escéptico, un programa producido por la Sociedad Secular Humanista del Perú, la Manzana Escéptica, el Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo y la aplicación móvil Parallel Labs. Este espacio está diseñado para poder crear un debate y discusión con la comunidad sobre distintos temas relacionados a ciencia, tecnología y sociedad desde un punto de vista escéptico y humanista. Mi nombre es Piero Galloso y estamos aquí con Víctor Andrés García Belaúnde, Víctor Román, Fabricio López de Pomar y a partir de ahora nos estará acompañando Kiyomi Ventosilla, quien también es panelista del programa radial escéptico Paranormales de la Noche. No se lo pierdan todos los lunes y miércoles a las 7 de la noche si es que desean tener una cuota adicional de escepticismo en la semana. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante y es pues la medicina tradicional china. ¿Es esta válida o es una pseudociencia y pura charlatanería? La medicina tradicional china es un conjunto de técnicas originarias de la región que actualmente se conoce como República Popular de China. Comprende una serie de tratamientos, prácticas y actividades vinculadas y desarrolladas para aliviar, evitar y tratar y curar algunas afecciones fisiológicas e incluso emocionales. Al día de hoy, la medicina tradicional china cuenta con un gran número de seguidores y practicantes que no están ubicados únicamente en la región asiática, sino que se encuentran dispersos en diferentes latitudes del mundo, en lugares tan distantes como Europa, América Latina e incluso Estados Unidos, en donde están ganando cada vez más adeptos y seguidores. La medicina tradicional china es una serie de técnicas milenarias cuyo libro fundamental data del año 200 antes de la era común. Desde entonces, ha desarrollado toda una filosofía y una cosmovisión para entender la realidad, el cuerpo humano y las enfermedades. De esta se vale para poder diseñar sus estrategias de alivio y tratamiento, tanto como sus diagnósticos. Bueno, la medicina tradicional china genera bastante controversia. Para un gran sector de científicos y escépticos de Occidente, esta carece de fundamentos científicos, tanto como de validez experimental. Es por ello que la consideran un riesgo para la salud y a vista de todos una pseudociencia. Por el contrario, el gobierno chino y el Partido Comunista impulsan y motivan a la gente a usar la medicina tradicional china como un medicamento o un conjunto de procedimientos válidos, seguros y efectivos. Tal ha sido el extremo que incluso la Organización Mundial de la Salud ha incluido una estrategia para quienes deseen de manera segura implementar la medicina tradicional china en sus respectivos sistemas de salud. Bueno, este es el tema de hoy, la medicina tradicional china, y podremos comenzar con una distinción epistemológica. Víctor Andrés, creo que es de suma importancia que para nuestros oyentes que conozcan cuál es la diferencia entre medicina tradicional y medicina alternativa. ¿Podrías ayudarnos con eso? Sí, hay tres conceptos importantes. Uno es la medicina tradicional, otro es la medicina alternativa o medicina pseudocientífica, y otra es la medicina científica, ya propiamente, ¿no? Que a unos la llaman medicina occidental, inclusive despectivamente medicina del hombre blanco, ¿no? La medicina tradicional es la medicina de los pueblos, la medicina que se acumula de manera anecdótica a través de mucho tiempo y acumula cierto conocimiento, ¿no? Sobre las propiedades de muchos medicamentos, ¿no? Pero el chamán, ¿no? El que practique ese tipo de medicina normalmente no pretende ser científico ni saca estudios sobre el asunto, ¿no? Esa es la medicina tradicional. La medicina científica es una medicina que ha pasado por el método científico, ¿no? Que es validada, que tiene una serie ahí de este procedimiento del esquiómeno. ¿Nos puede explicar un poquito más sobre la cantidad de procedimientos y de sistematización que se requiere para sacar un medicamento al mercado que sea validado, ¿no? En cambio, la medicina pseudocientífica o la medicina alternativa es una medicina que pretende ser científica, pero no es. Se barniza de ciencia, pero no sigue el método científico de manera adecuada. Y la medicina tradicional china, a pesar de que contenga el nombre de medicina tradicional, no es una medicina tradicional en el sentido estricto, es una pseudociencia,
porque se comercializa y se vende ante Occidente con barniz de ciencia, ¿no? Ese es el peligro, pues, de la medicina tradicional china, ¿no? Así es, efectivamente, Víctor Andrés. Y como tú dijiste, tenemos aquí a Kiyomi, quien nos puede ayudar un poco a conocer cuáles son los procedimientos para validar un tratamiento efectivo. Ya conocemos o hemos escuchado la diferencia entre medicina tradicional y medicina alternativa o pseudocientífica. Ahora, Kiyomi, ¿podrías ayudarnos a conocer cuáles son los pasos para validar un medicamento? Hola Piero, hola a todos chicos, buenas tardes. Bueno, primero reforzar un poquito la idea de Víctor, que sí, ya nos hizo la diferencia entre medicina. Y bueno, dentro de los conceptos más aceptados de medicina actualmente está en que va a ser un conjunto de recursos, de conocimientos, de base científica, con el fin de prevenir o curar las enfermedades. Y hay que tener en cuenta también que desde el inicio de las civilizaciones primitivas pues se ha dado esto, no necesariamente eh, por, por conocimiento científico, sino por un conocimiento quizás mágico religioso y también por un conocimiento de la naturaleza. Y bueno, en cuanto a lo que es el procedimiento para validar fármacos, son procesos largos. El 80% de medicamentos que se usa actualmente han sido elaborados con una data de alrededor de 10 años, con altas inversiones de dinero, porque es así, o sea, los fármacos no aparecen, no son milagros, es trabajo que se hace multidisciplinario entre médicos, biólogos, biotecnólogos, químicos, hay una interdisciplina ahí. Para empezar, son dos fases. En una primera fase se va a dar lo que es la fase de investigación básica. Aquí vamos a ver cuál es la causa de la enfermedad, si va a ser un patógeno, a qué nivel está actuando este patógeno. Luego se va a dar la fase de identificación y validación de la diana, o sea, a qué nivel molecular puede estar afectando y a qué nivel molecular nosotros o los químicos que estén en la investigación pueden hacer modificaciones como para que no se afecte el sistema. Después vamos a hacer la identificación de hits. Estos van a ser de todas las moléculas que nosotros podamos encontrar que van a afectar biológicamente al organismo. Hay algunos que van a ser específicos y estos se van a poder modificar. Entonces vamos a tener los hits. Una vez que se estudia esto y que yo ya los he aislado y tengo patrones que yo puedo modificar químicamente, entonces pasamos a una segunda fase en la que yo voy a hacer las pruebas ya in vitro con líneas celulares in vitro, luego voy a pasar a la fase de prueba en animales, que todo eso forma parte de la preclínica de la investigación, y por último pasamos a la fase clínica, que va a constar también de 3 fases, hasta llegar a la última fase, que ya es la aprobación por un organismo que puede ser la FDA, y luego pasar al mercado. Se sabe ya que la mayor inversión está pues en la fase clínica, porque se va a probar este medicamento en seres humanos y esto es caro, aparte que no siempre va a funcionar, entonces tengo avanzo, retrocedo, porque no siempre va a funcionar, no siempre es seguro, cumple casi, es muy similar a la elaboración de una vacuna, pero se invierte millones y un tiempo aproximado de 8 a 10 años por fármaco. Es un recorrido entonces bastante largo, no es algo inmediato y además de ser largo, requiere de una serie de revisiones, porque un clásico argumento a favor de la medicina tradicional china es que esta es milenaria, a que esta tiene miles de años en práctica. Víctor Andrés, ¿cómo responderías tú a esa falacia, no? Porque es lo más usual, dicen, el conocimiento ancestral es súper válido. Sí, bueno, el mero paso del tiempo no valía ninguna práctica médica, ¿no? O sea, tú puedes intoxicarte con plomo, como lo hicieron los romanos durante siglos, y ver los resultados de esa intoxicación mucho después, ¿no?
O sea, no, el mero paso del tiempo o la popularidad de una creencia no la hacen válida, ¿no? De verdad, entonces lo que hace la ciencia es utiliza esa información acumulada de manera anecdótica y sistemática y encuentra la propiedad, ¿no? Aísla el componente que produce tal o cual efecto, encuentra el mecanismo, intenta explicar el mecanismo y saca un medicamento que tiene cierta dosificación y que se aplica para determinadas enfermedades. O sea, no existe la panacea, ¿no? Entonces, normalmente estos medicamentos se ofrecen como panacea. O sea, no puede existir ni siquiera para una sola enfermedad un solo medicamento. Ni siquiera para el cáncer tienes un solo medicamento, ¿no? Para cada tipo de cáncer hay una variedad de medicamentos que se pueden aplicar, ¿no? Entonces, Muy de cierto, arranque sale la panacea y ya sabes que es una pseudociencia, ¿no? como el MMS que vimos en el episodio 2, que lo pueden escuchar, estamos ya en Spotify y lo vamos a compartir pronto. Pero continuando un poco, entonces la medicina tradicional puede dar origen a la medicina científica o moderna. Pero para entender a profundidad la medicina tradicional china, debemos conocer cuáles son las tesis filosóficas en las que se fundamenta, porque no solamente es un conocimiento ancestral de uso de hierbas u otros tratamientos, sino que estos responden a un entendimiento que tienen de la realidad. Ellos parten de una cosmovisión que tiene tres tesis. La primera tesis está vinculada a la teoría del ki, el ki primordial, una energía o una sustancia que es anterior a las cosas, que es energía vital y que tiene dos polos, un polo yin y un polo yang, uno positivo y uno negativo. Esto nos lleva a la segunda teoría o tesis filosófica de la medicina tradicional china. No solo es la existencia de esta energía vital, sino una contradicción, una complementación y contradicción en todos los elementos de la realidad. Todos tienen su opuesto, todo elemento tiene su yin tanto como su yang, y que estos cuando interactúan crean otros elementos. La tercera tesis filosófica es la teoría de los 5 elementos, según la cual todos los objetos de la realidad corresponden a un elemento, a uno de los 5 elementos, ya sea tierra, metal, agua, fuego o madera. ¿Cómo entra todo esto en la medicina tradicional china? Se estarán preguntando, pues son teorías fundamentales para comprender cómo diagnostican y comprender cómo entienden el cuerpo humano y las diferentes dolencias que tengan. Hagamos un ejemplo rápido. Para ellos, la realidad tiene una parte yin y una yang. Puede ser una afección, puede tener un origen externo. Supongamos que el origen externo es de tipo yang. Esta puede ser un exceso de calor. El exceso de calor puede afectar el balance del yin y el yang en tu organismo y devenir en una enfermedad, en una dolencia por exceso de yin o exceso de yang. Por ahí puede sonar un poco confuso. El órgano afectado está vinculado a un elemento. Imaginemos que ha sido el estómago, y el estómago es un elemento, dentro de la medicina tradicional china, un órgano vinculado al fuego. Quiere decir que el médico tradicional, para poder resolver tu problema, va a evaluar todos los síntomas vinculados a los órganos o meridianos de fuego de tu cuerpo para poder hacer un diagnóstico y tratar de equilibrar una vez más tu energía vital, tratar de equilibrar tu ki. Entonces, en la medicina tradicional china es fundamental esta visión. Las tesis filosóficas del ki, del yin-yang, juegan un papel importante. Víctor Andrés, no sé si te gustaría hacer algún comentario, porque esto me suena un poco a algo que también hemos escuchado de la tradición griega. Sí, no, la teoría de los 4 elementos, pues, ¿no? Que fue reforzada por Aristóteles, pero viene mucho antes, ¿no? Él decía que existían, pues, 4 elementos terrícolas, ¿no? Que eran desde el más pesado, la tierra, de ahí el agua, de ahí el aire y el fuego, era el cuarto elemento más pesado. Y de ahí existía el quinto elemento, pero no es como, como en la película Quinto Elemento. O sea, el quinto elemento en la película, ¿no? Con Mila Jovovich era el amor, ¿no? El amor, el quinto elemento. No, el quinto elemento en realidad es el éter.
Y el éter, en teoría, es más liviano que el fuego, y el éter es la materia de la que se han hecho los cuerpos celestes, de la que se han hecho los dioses, o lo que sea que viva por encima del anillo de fuego, ¿no? Claro, cuando hemos ya salido de la atmósfera, no hemos atravesado por un anillo de fuego, como predijo Aristóteles, o sea, no hay ni un anillo de fuego que rodea la Tierra. Y una vez que hemos llegado a la Luna, hemos traído pedazos de la Luna a la Tierra, y esos pedazos de Luna no han regresado volando a la Luna, o sea, los pedazos de Luna están hechas de la Tierra misma, la corteza terrestre, y ahora ya se sabe cómo se origina la Luna, ¿no? Entonces, es una teoría que no tiene sentido y que se utiliza en la teología, por ejemplo, para validar la religión católica, como lo hace Santo Tomás de Aquino, que es una teoría física obsoleta, y también se utiliza en la medicina tradicional china, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Uno parecido, sí, le incluyen la idea del ki. Y bueno, dependiendo del desbalance, es que podamos tener o sufrir alguna dolencia. Pero los fundamentos filosóficos de la medicina tradicional china. Creo que podemos ya ahora explorar un poco cuáles son los tratamientos que la medicina tradicional china propone para diferentes dolencias. Kiomi, ¿nos podrías apoyar? Tal vez puedas comentar algo sobre los tratamientos herbáceos y los Sí. distintos que existen en la medicina tradicional. Claro, primero quería acotar un poco sobre lo que es la medicina basada en evidencias, que es lo que ahora se está trabajando, es dar un tratamiento que sea en lo mínimo posible basado en suposiciones, en experiencias únicas de los médicos y que se base más bien en toda la evidencia científica que pueda haberse acumulado en el largo del tiempo, y también se basa en la decisión del paciente y también de su conocimiento propio. Entonces, amerita que el médico esté bien informado de toda la data hasta la actualidad. También amerita de que haya una buena comunicación médico-paciente, que el paciente esté enterado de todo para que pueda tomar una decisión autónoma. Y aparte, bueno, muy aparte de ello, los tratamientos que me has pedido, bueno, dentro de lo que es medicina tradicional china hay múltiples tratamientos. Está la tuina, está la acupuntura, está la muxiterapia, está el tratamiento con ventosas. Son múltiples tratamientos, y también está el tratamiento con hierbas, ¿no? Pero sus dos pilares van a ser siempre la acupuntura y la muxibustión. Era eso, muxibustión. ¿En qué consiste esto? Bueno, ya todos deben haber conocido la acupuntura, y por ahí de repente alguien puede acotar, y es la aplicación de estas agujas en puntos específicos del cuerpo. Y la muxibustión pues es el secado de las hierbas en forma de cigarro y luego quemarlo cerca a la piel, ¿no? Y a los que también han conocido el tratamiento con ventosas, es el uso de estas ventosas, poniendo calor y luego aplicándolo sobre el cuerpo, y con esto se supone que debe sacar toxinas, ¿no? Por cambio de presiones. En cuanto a la acupuntura, de repente Fabricio nos puede dar más alcances. Justo Sí. hubo una controversia, ¿no? Con respecto a la acupuntura el año pasado, si mal no recuerdo, ya Víctor Román nos comentará algo sobre la publicación en N+1 de un artículo. Pero Fabricio, ¿crees que todo esto sea realmente inválido? ¿No hay algo por ahí que pueda ser rescatable? Buena pregunta, Piero. Gracias por el pase. Sí, efectivamente empecé a ver por N+1, seguí sus noticias y ahí comencé a seguir viendo las referencias. A ver, quiero tratar de ser lo más claro posible con la lectura que le doy a esta situación. Creo que se puede dividir en una mirada, se me ocurren dos, ¿no? Una mirada política a la situación y una mirada desde el ángulo científico. La política, no voy a hacer mis comentarios en esta oportunidad, quizás luego de que otros aporten. Quiero empezar por el lado de la ciencia. Estoy completamente de acuerdo con que las bases, el fundamento filosófico que pueda presentar la medicina tradicional china puede ser cuestionable.
leí el documento, uno de los documentos de la OMS, que es el Plan Estratégico de 2014 a 2023, presenta unas cifras interesantes. Ojo que yo voy a hacer mención desde el lado de la ciencia y no tanto pensando en el lado político, aunque todo está, se puede comentar y todo eso. Creo que es inevitable reconocer que la cantidad de personas, ojo que no va al apoyo a la falacia, la cantidad de personas que recurren a estas técnicas es bastante grande y las cifras están en los informes. Creo que conocemos, si acaso no hemos ido alguna vez nosotros, o conocemos personas que han ido, pueden hacer buenos reportes al respecto, etc. ¿Eso significa que ya es válido? No, no necesariamente. Estamos de acuerdo como comunidad escéptica que tiene que haber un arbitraje, que tiene que haber un consenso, que tiene que jugar las reglas de la ciencia. Entonces, eso por un lado. Hablar de la medicina china es, como he mencionado, no solo hablar de una estrategia, de una técnica, es hablar de un conjunto. ¿Todas valen igual? Creo que, bueno, cualquiera diría obviamente no, no todas valen igual. A mí me interesa ver cuáles pueden ser las candidatas a que realmente valga la pena, por así decirlo en mis términos, te lo pague el seguro. Si es que al fin y al cabo la OMS, al darle la bienvenida, luego los sistemas de salud lo van a incorporar y el seguro te cubre si quieres uno de ellos. Por las revisiones que he podido hacer en este tiempo, o sea, en preparar la charla, he visto que la acupuntura sí tiene buenos resultados y desde revistas de alto impacto. Uno puede encontrar también observaciones de otro lado, pero yo considero que no es que yo considero, pero lo que se observa es que no hay, en estos papers, no hay un lenguaje pseudocientífico, no hay un lenguaje que habla del ki, que te habla de los meridianos, o toda la filosofía que nosotros podemos cuestionar, toda esa base. No, hay un abordaje científico para ver si en el caso de la acupuntura es eficaz. Y encuentro que sí hay estudios de estos años en revistas de alto impacto, donde efectivamente sí se puede señalar que está funcionando, funciona, que si la aguja la aplican en tal lugar, sí funcionaría y no en otro. Y ojo, no son chamanes los que hacen el estudio, son personas que Pero, usan... Fabricio, hace unos años, culpa que te interrumpa, en Scientific American se publicó un número especial sobre la Ajá, medicina tradicional china. Estamos hablando sí, de Scientific American, que es una ajá, revista, como dices, de alto impacto, con bastante sí, llegada. Un número especial donde estaban abordando diferentes terapias, tratamientos de la medicina tradicional china, reducían su lenguaje oscuro del ki, de los meridianos y ujú, del yin yang, lo redujeron lo más que pudieron para revestirlo de cientificidad. Y algo curioso estaba presente en todas las hojas de ese número, que mm, Scientific American no se hacía responsable del contenido de dichos ensayos, dichos artículos, y no solo eso, sino que no había pasado ninguno de los artículos, ninguno de ellos había pasado revisión o edición especializada de Scientific American. Lo habían hecho solamente para contribuir en la promoción del pensamiento oriental, de los estudios orientales. Estaba a cargo de una organización internacional de estudios orientales. Es bien conocido el artículo, pueden revisarlo en internet, no estoy seguro si es del 2014 o 2017, pero Bueno, habría que tener continúo. también cuidado con eso, Yo creo que, que la respuesta, para continuar, la respuesta que es, el reproche podría ir a Scientific American, tal vez, o sea, cómo se les puede pasar o esas cosas. Pero lo que quiero mencionar es que como comunidad escéptica, que ante un conocimiento que quieren proponer, en este caso de la MTC, medicina tradicional china, o también medicina tradicional y complementaria, que es como lo usa la OMS en su informe, esperamos que pasen, o sea, por un arbitraje, que si se publican en revistas, uno espera, y estudios independientes de otras revistas, otros países, digamos, no menciono uno, sino creo que hay distintos que nos permiten, parece, señalar que sí hay una eficacia para algunos tratamientos de acupuntura en las cuales, y por mencionar uno, que se comparó en 3 grupos, uno con acupuntura, otro con acupuntura y farmacoterapia, y solo con farmacoterapia. La acupuntura sí también mostraba un buen nivel de eficacia para tratamientos específicos. Si no me equivoco, es dolor de cuello, tobillo, o sea, mencionan cuáles sí, y que inclusive era más barato. Entonces, creo que una mirada que se le puede dar a lo que está ocurriendo, y desde el lado de la ciencia, es que hay muchas personas que lo usan
Y creo yo que en la medida que se dé la bienvenida a esta, no a todo el paquete, pero ojo que la OMS también señala un uso racional de las terapias basada en pruebas científicas, tal cual así textualmente está en su informe. O sea, es decir, creo yo que se le dé la bienvenida a esto, también invita a que se regule. Y creo yo que sí hay algunos que tienen buenas chances de demostrar, vienen demostrando su efectividad, como la acupuntura. Y lo de las hierbas también puedo decir algo, pero creo que Kiomi está con la mano levantada, entonces para no hacerlo muy largo lo mío, pero lo quiero complementar, ¿qué quieres agregar, Kiomi? Sí, quería agregar algo que de acuerdo a lo que te estaba escuchando, sí, si bien es cierto, hay muchos estudios que dicen que la acupuntura pues ha logrado casi igualar lo que es la respuesta al efecto placebo, hay que evaluar también que la acupuntura, como ya habíamos conversado antes, se trataba de una lesión a nivel de la piel. Había liberación de citocinas, adenosina, que también podía formar parte del efecto en general que se daba en el paciente de un sedante o un analgésico temporal. Ahora, hay estudios que se han hecho en emergencias o patologías agudas que sí han logrado responder los pacientes, pero no supera ampliamente el placebo. Y sí, también lo que se recomienda es no el abuso de los medicamentos, pero tampoco eso valida el hecho de que hay estudios que sin necesidad de aplicar acupuntura, me refiero a puntos específicos, se le aplica también agujas en diferentes partes indiscriminadamente y tiene la misma respuesta. Entonces, yo no puedo vender eso como acupuntura porque no está en puntos específicos y brinda el mismo resultado. Bueno, todavía está por verse, no podemos definir que no sirve o que sí sirve, pero la pelota está en su cancha. O sea, si yo voy a decir que la acupuntura sirve, tengo que hacerme responsable de hacer un estudio completo que diga que sí sirve. Hasta el momento no hay ninguno de esos estudios que me digan que sea útil. Puede ser que sí funcione a nivel de efecto placebo, pero no pasa de ahí. Y otra cosa es lo de los efectos de la herbolaria, ¿no? Sí se ha estudiado y no solamente la medicina tradicional china, sino la medicina tradicional de diversos países. Tenemos pues una cultura milenaria en la que vamos a encontrar uso de diversas hierbas, pero hay un estudio específico, el primer estudio específico que se hizo en cuanto al estudio de la medicina tradicional china, aplicado a alrededor de 25 medicinas. Entonces se encontró que más del 50%, se hizo un estudio genético y toxicológico, se encontró que en más del 50% había ADN de animales que no estaban descritos, o sea, y eran animales en peligro de extinción. Sabemos que en China pues sí es normalizado el consumo de diversos animales. Y también se encontró en el 50% de esta medicina plantas que tampoco se habían mencionado que existían dentro. Entonces, si es que nosotros queremos basarnos en ciencia, habría que hacer una farmacovigilancia de este tipo de medicamentos. Nadie niega que puede ser fuente de futuros fármacos, porque sí se ha encontrado, dentro de esos componentes, se ha encontrado warfarina, pero también se ha encontrado metales pesados, se ha encontrado dexametasona, o sea, se han encontrado múltiples analgésicos también, pero también se han encontrado tóxicos. Entonces, si es una medicina tradicional, milenaria, y quiere en realidad formalizarse, lo que se pediría es que siga los estudios. Y me parece que hay un biólogo que está haciendo ese esfuerzo, porque sí se está investigando los principios activos. No se puede decir que tampoco que todos se niegan, pero sí él se está esforzando por hacer este estudio, pero tampoco podemos ver con buenos ojos que se tome a diestra y siniestra la medicina tradicional china en general, ¿no? Habría que hacer estudios. Lo que comentas, que es importante,
Porque estamos hablando de diferentes tipos de tratamientos, algunos de origen animal, otros de origen vegetal, con fitoterapia, pero específicamente sobre la acupuntura me interesa que ahondemos, ya que hubo pues una controversia, Sí, Víctor Andrés, pero es que sobre la acupuntura. Sí, no habría problema. una cosa No muy habría problema. corta antes de continuar sobre la acupuntura. Yo revisé un estudio que hicieron comparando la acupuntura con la digitopuntura, ¿ya? La acupuntura supuestamente te introduce una aguja para modificar el flujo de los chakras, que el chakra es un concepto como el del alma, o sea, nadie sabe dónde está ni qué cosa es, ¿no? Y lo compararon con la digitopuntura, que es lo mismo, o sea, hay puntos de presión, pero en vez de clavarte una aguja, apretan con un dedo. Y producía el mismo efecto placebo, ¿ya? O sea, que primero que si la teoría de los chakras fuera cierta, se tendría que clavar algo para modificar el flujo de los chakras. Si apretar con el dedo genera lo mismo que clavarte la aguja, oye, mejor apriétate con un dedo en vez de clavarte una aguja. O mejor anda en un masajista. O sea, la acupuntura funciona igual que un buen masaje. Entonces, a eso no le puedes llamar medicina, ¿no? Es un poquito como la quiropraxia, ¿no? La quiropraxia también anda en un traumatólogo. El quiropráctico asume que se te ha zafado, que hay una mala articulación, que te va a acomodar el hueso, y si se sale el hueso, si se disloca el hueso, créeme que lo vas a notar, ¿no? O sea, no es cuestión de acomodar la articulación. Quería, ¿puedo, Sí, puedo? Fabricio. Sí, a ver, lo último que dice Víctor, está bien, entiendo, yo no lo llevaría por el lado de los chakras porque, por lo que he leído, no mencionan el chakra. Es más, entre estos artículos que les menciono, viendo sus referencias, hay un trabajo en la revista, una revista inglesa, Progress in Neurobiology, que es cuartil 1, alto impacto en neurociencias, donde se describe el mecanismo neural de cómo funciona la acupuntura como analgésico. Y no hay, o sea, no es que hablan de los chakras. O sea, a lo que quiero decir es que creo que es válido reconocer que puede haber grupos serios que quieren abordar este trabajo de la acupuntura. Yo no diría, como Kiyomi, de que no hay ningún estudio que valide la acupuntura. Yo no podría decir eso. Si quieres, pues para responder Kiyomi, pero no podría decir eso porque creo que no es el caso. Creo que sí hay estudios que sí demuestran que está funcionando. Esto no significa que le abre la puerta a toda la medicina china tradicional. Esto no significa como que todo vale. No, pero algunas cosas parece que sí están pasando en las pruebas. Que falta, Mm. falta. Pero Y no sé a, si diría que no. y a todo esto, Víctor Román, él trabaja en la revista N más uno, hasta ahorita bastante callado, pero ¿qué ocurrió? Porque hubo una publicación que generó controversia, justo sobre la acupuntura. A ver, cuéntanos un poco, Víctor. No tengo exactamente, ¿qué tal? Primero, antes que nada, buenas noches con todos. No tengo exactamente en mi cabeza el artículo. Si mal no recuerdo, eran unos ratones que habían estado sufriendo de síndrome de Alcoholismo. abstinencia debido al Sí, alcoholismo y que se le hizo sí. un tratamiento con acupuntura. Ah, yo no escribí ese artículo en aquella ocasión, pero recuerdo de que el artículo cuando se publicó generó bastante controversia por parte de la comunidad científica. Como te decía, no he revisado exactamente qué cosa es lo que dice la investigación. Tú me lo No te pasaste, sabría Víctor. decir perfectamente, pero mi posición es similar a la de Fabricio. Probablemente esté funcionando, estoy partiendo de aquí de una suposición y una conjetura, pero no por las razones que dicen que está funcionando. Esa es mi posición en algunos casos con respecto a la acupuntura. No hablo de la herbolaria y ni tampoco del uso de animales, que ese es un tema del que sí me gustaría hablar más adelante. Tema Bueno, también importante, lo porque que está puedo llevando a comentar, extinción y en peligro a muchos animales. Ujú. Sí, Fabricio. lo que puedo comentar de Víctor, porque Víctor me alcanzó esa noticia, eh, fue publicada el año pasado en la revista Science Advances, también de alto impacto, y si efectivamente inducieron a ratitas con alcohol, hasta que tuvieron el síndrome de abstinencia, y a grupo control experimental, y lo que puedo recordar es que se hizo mención de que la aplicación en una parte, señalaron, en tal parte de la muñeca sí funcionaba, en la otra no, reducía la,
un opiáceo endógeno, la betaendorfina, que mitigaba el dolor y ayudaba, y eso demostraba estar ayudando para reducir esos síntomas que tenían de la abstinencia. Entonces lo presentaban como una manera que estaría siendo útil para el caso del síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, pero son los datos, agrego, que menciona Víctor del año pasado, y tenemos un estudio también que llama la atención por eso. Ahora, obviamente, también hay estudios que no han encontrado nada, ¿no es así, Víctor Andrés? Sí, no, bueno, Australia fue interesante porque no me acuerdo, ahorita no tengo los datos a la mano, pero hizo un estudio de todas las medicinas alternativas para ver si las iba a incluir el sistema de salud australiano, y estudiaron cada una de estas, ¿no? Y estudiaron, específicamente en acupuntura, estudiaron todos los estudios, creo que fue, a ver, ahorita creo que fue hace 10 años que hicieron eso, todos los estudios que habían de la acupuntura, todititos, o sea, agarraron, eran no sé si miles de estudios, ¿ya? Y determinaron que la gran mayoría de estudios determinaban que la acupuntura sí funcionaba, la gran mayoría. Pero después hicieron una segunda etapa, agarraron de esa cantidad de estudios a cuáles tienen una valla mínima, o sea, cuáles de esos estudios, digamos, aplican el doble ciego, controlan el efecto placebo, etcétera, pues todos los controles que se requieren, ¿no? Entonces, de esa cantidad de estudios se quedaron con un porcentaje muy mínimo. Y al revisar ese porcentaje mínimo de estudios que pasaban la valla mínima para ser considerados científicamente plausibles, se dieron cuenta que ninguno la validaba, ¿no? Entonces, la gran mayoría de estudios valida la acupuntura, pero los estudios de una valla alta, ninguno la valida. Esa fue la conclusión, por lo tanto, que decidieron en Australia que ya no iba a ser incluida como tratamiento médico por el seguro australiano, ¿no? Pero qué curioso, porque justo hay un paper que he visto que es de Australia, del 2017, en donde diferenciaron en 3 grupos, con acupuntura, con farmacoterapia, acupuntura y solo con farmacoterapia. Hicieron 1960 y pico de participantes, la sala de emergencia, y concluyen de que sí pueden considerar la acupuntura como seguro y aceptable para el tema de para esguince de tobillo y para dolores crónicos de espalda, ¿no? Claro. Randomizado, o sea, sí hay. Pero hay un problema ahí, Fabrizio, porque la acupuntura tienes que reemplazarla por un placebo. Entonces, ¿cómo haces para reemplazar el placebo? En el caso de una pastilla es fácil, le pones una pastilla de azúcar. Pero la acupuntura tiene que haber un procedimiento. Entonces, la manera de hacerlo es con la digitopuntura, ¿ya? O con un masaje. Y a la hora que aplicas eso, o sea, claro, si haces un masaje y no o sea, porque el tratamiento tiene que ser aplicado por un placebo. Entonces, si tú aplicas la acupuntura y lo comparas con un grupo que no se aplica nada, entonces obviamente que va a estar mejor los que tienen la acupuntura. Entonces, pero compararon. Pero para comparar tienes que aplicar algo similar. Y la manera similar que tienen es aplicar la digitopuntura. Entonces, cuando tú aplicas la digitopuntura y la comparas con la acupuntura, tiene el mismo efecto. Entonces, en realidad, o sea, mejor hasta un buen masaje. Es que yo no invalidaría ese estudio. O sea, creo que hicieron acupuntura con farmacoterapia y farmacoterapia solo. A mí me parece que está cumpliendo con algunos requisitos como para poder llegar a conclusiones que no se pueden desvalidar así nomás. No se pueden sacar conclusiones, pues, porque tienes que aplicar un efecto similar. O sea, el grupo de control tiene que recibir exactamente el mismo procedimiento. Pero como no puedes recibir exactamente el mismo procedimiento, porque entonces tienes que aplicar algo similar. Y la manera, porque si no aplicas nada, entonces obviamente que van a salir por el efecto placebo beneficiados. Entonces tienes que aplicar algo similar. Y la manera de hacerlo es con la digitopuntura. Entonces a la hora que tú aplicas la digitopuntura o un masaje común, sale igual. Entonces, ¿cómo haces? Pues, o sea, ¿cómo puedes validar eso? Ahora, en el mejor de los casos, quizás. Es que sí quizás. hay. El tema es que nos estamos reduciendo a que capaz no nos hemos sentado todos a ver cuántos estudios al respecto actuales, pero sí se compara con masajes, sí se compara con yoga. O sea, quiero decir, no debería haber mucha dificultad en reconocerle que la acupuntura está funcionando en algunos aspectos. Y ese es mi punto. Pero que no... Hay que promover es a importante, los masajistas, en todo caso. No, pero ahí es importante hacer una distinción, porque yo he tenido la oportunidad de acceder a algunos documentos, e inclusive escuchar un podcast en el que se propone que la medicina tradicional china cura el coronavirus. Pero es que, Piero, es que ahí se está yendo a otro lado. No, o sea, ahí vamos, a eso iba, Fabricio, porque incluso una de estas doctoras mencionaba que la acupuntura
era un tratamiento válido, quizás no el más efectivo para tratar el coronavirus, pero era válido. Entonces, a lo que íbamos era la medicina tradicional china en su totalidad. Quizás el procedimiento de la Sí. acupuntura puede que tenga alguna validez, en algún momento se sabrá, no lo descartamos del todo. Somos escépticos al final de cuentas y en eso consiste nuestra labor, ¿no? El estar dudando y revisando la evidencia científica. Eso me parece fundamental. Y Pero eso es el punto que quiero enfatizar. Sí, y y además es súper... por formación cambiamos de opinión frente a nueva Exacto. evidencia. O sea, no quedarnos, o sea, con Claro. algo preconcebido. Exacto. Eso es lo que nos diferencia como humanistas, como escépticos. En eso consiste la práctica escéptica del humanista secular. No nos anclamos en un dogma, no lo defendemos a muerte y vemos la evidencia para poder revisar nuestras ideas y modificarlas. Pero a Bien. lo que iba era, estábamos hablando ahora de la medicina tradicional china. Quizás algunos de sus elementos puedan tener validez, como algunas terapias herbales, algunos menjunjes. Puede que sí, no lo podemos descartar. La medicina tradicional china tiene un componente tradicional, sí, una tradición que utiliza hierbas, pero también tiene un fuerte componente místico, eh, Sí, pseudocientífico, que es lo que en su totalidad invalidaría a la medicina tradicional. ¿Qué estoy diferencia de habría acuerdo. entre decir la medicina tradicional funciona en un 10%, lo vuelve válida, y por qué, y aparte es distinta de la medicina convencional? ¿Por qué no incluir lo que sirva a la medicina convencional y olvidarnos del criterio de medicina tradicional china? Porque esta trae consigo todo un pensamiento mágico, un pensamiento que no es válido pues por la ciencia. Antes de que Si entre la mano es Kiomi, para el problema Sí, de la medicina, de la acupuntura, es que es una mentira. O sea, dice que te modifica los chakras y por eso te cura. En realidad lo que sucede los es que meridianos. produce endorfinas como un masaje. Entonces es una mentira directa, ¿no? Yo prefiero un masaje que igual. me clave una aguja. Mira, un No sé poco cuál es la mentira. retomando la idea de Fabricio, sí, hay publicaciones en las que sí, como había mencionado, hay casos en los que se puede llegar a esperar que responda casi igual que un placebo. El detalle está en que para yo recomendar una terapia tiene que ser superior, muy superior. O sea, yo a un paciente no le puedo recomendar una terapia que a las justas llega al placebo. Tengo que recomendarle lo mejor. Otra cosa es, como dice Víctor y como ha mencionado Piero, todo este ambiente místico también tiene que ver con el efecto placebo. O sea, hasta el hecho de ver a una persona con toda la indumentaria, con velas y con en un sitio oscuro, de por sí ya me está induciendo a mí un efecto. Si es analgésico o no, en algunos casos lo es, como lo son múltiples placebos. Entonces, por eso es que hay que ahondar en los estudios. Por eso es que se le exige y se le pide que se hagan estudios serios y que publiquen todos sus estudios, porque no nos podemos basar solo en casos aislados o en una publicación. Hay que hacer la revisión de toda la data y para llegar a un consenso, porque al final eso es lo que buscamos, lo mejor que le puedan dar al paciente sin tener que engañarlo. Ahora, otro punto importante es que sí, todos estos estudios se han basado en la ciencia que hay de aplicar una aguja en la piel a profundidad. No hablamos de ningún chakra ni ningún principio de los que se basan los que aplican esta terapia. Hay que hacer también la diferencia. Ya iba a pasar un poco al tema de lo que había estado hablando Víctor, de que se está queriendo incluir dentro de los sistemas del seguro de Australia. Pues esto es algo que ya ha ocurrido en China. Y que al parecer todo indica de que esa es la razón por la cual la OMS, a presión del gobierno Tu yang, chino, sí, sí, Millán. tu yang, acá tú eres el yin. A presión del gobierno chino, la OMS está incluyendo la medicina tradicional china en el último manual, si no fue de memoria. Ahí eso lo puede completar Kiyomi. Pero a lo que voy es de que aparentemente, y esto es una conjetura, de acuerdo al investigador Omwat
Kiyat, no soy muy bueno con los nombres en árabe. Am, Hay una razón económica detrás de que China esté impulsando su medicina tradicional. Y es de que reduce entre el 24 y el 12% los gastos de sanidad en su población. Un presupuesto que tiene cerca de más de 300.000 millones de dólares. Entonces es mucho dinero el que se ahorra el gobierno chino. Esa cantidad es aproximadamente el presupuesto nacional de todo México, por hacer una comparación. Eh, entonces, al momento de que ahorra el gobierno chino, que no le puede dar un sistema de salubridad a todos sus ciudadanos, entonces ahí hay una posible explicación de por qué se está impulsando en la OMS, tal como imagino que va a explicar Kim. Y curioso, Víctor, porque esa práctica o esa decisión de optar por la medicina tradicional china como una alternativa a un sistema de salud occidentalizado, que es bastante costoso, viene desde la formación de la República Popular de China. Desde que Mao toma el poder, habrán escuchado de los médicos descalzos, una serie de practicantes del tradicionalismo medicinal chino que fueron reclutados por el gobierno y enviados a las regiones de toda China para poder instruir un poco en salubridad, en medicina a las poblaciones y así evitar pues, los costos altos de la implementación de todo un sistema sanitario de calidad. Siendo China el día de hoy una potencia de la cuarta revolución industrial que adopte esas técnicas o esas prácticas es bastante preocupante, ¿no? Y más aún que se imponga como una agenda política. Ahora, hay un riesgo muy fuerte con respecto a todo esto, que va que va por dos lados. La primera es de que la medicina tradicional china incluye dentro de sus tratamientos al consumo de animales en peligro de extinción y a animales que pueden generar zoonosis, como en el caso de los pangolines y el ya famoso, infame murciélago. Qué pena, ¿no? Cómo ha quedado el murciélago también tachado, pero es cierto. Pero no es su culpa, Es, no es culpa de los no, no, murciélagos. para nada. Una vez más, aquí el pensamiento, pues, tradicionalista, mágico, entra a tallar de forma muy, muy importante para el pesar de todos. Fabricio, ¿tenías algo que decir sobre el El- sistema sanitario? Uy, si tenía que decir ya me lo olvidé, pero no, no sé si yo me claro, no me acuerdo si... Sí, no, algo habíamos estado hablando con Kiyomi con respecto a la Sí, inclusión de la medicina tradicional china en la OMS, a través de la OMS. sí, estábamos A ver, conversando de repente, claro, sí, de hecho que tiene hay su componente político, pero también viéndolo desde el punto de vista epidemiológico, es importante debido a la cantidad de personas que van o sea, que creen de por sí en la medicina tradicional china, en los chakras, en el chi. Entonces van y de frente le dicen pues a su médico que tienen, no sé, una alteración de algún chi. Y ese diagnóstico, o el médico le hace el diagnóstico, entonces no había cómo contabilizar esto. El hecho de que se haya agregado en el CIE 11, que va a ser aplicado a partir del próximo año todavía, nos da la oportunidad de hacer un conteo de cuántas personas hacen uso de este medicamento. Y además, el de haberlos agregado significa que la OMS como institución puede invertir en la investigación de estas terapias, porque como no estaban dentro de la CIE 10, entonces no se hacía inversión en investigación, cosa que ahora sí se está exigiendo porque ya pertenece a la lista de enfermedades, pero también hay que verlo como una oportunidad de hacer un conteo para ver cuántas personas, cosa que aquí tampoco se hace. Aquí hay personas
que también recurren a la medicina tradicional y no sabemos cuántas son. Tenemos más o menos una noción de que alrededor de 80% de las personas han ido alguna vez en su vida a acudir a medicina tradicional, ya sea el pasaje de huevo, el pasaje de cuy, N cosas, el uso de hierbas. Entonces es bueno tener una data. O sea, viéndolo por ese lado, tiene una parte positiva. Ahora la Sí, parte política es algo que sí, ya eso habría que que discutir menciona también. Kiomi quería agregar que en una encuesta del 2012, la OMS a sus estados miembros, son 120 más o menos, 105 reportaban que los problemas que tenían para hacer normas era porque no había investigación, porque no se invertía en ella. Entonces creo que también se puede ver eso como una oportunidad. Creo que si ya es abrumante la cantidad de personas en el mundo que recurren a esto, estemos o no de acuerdo, pero se recurre a esto, bueno, al darle la bienvenida, lo que yo veo con buenos ojos sería la oportunidad de tener una mayor vigilancia científica y también, si queremos, epistemológica sobre lo que está ocurriendo de estos tratamientos, ¿no? Así que, encima sabiendo que la gente va a recurrir de una manera u otra, entonces que se invierta en investigar, y así se podrá también descartar, se podrá tener ya estudios que también señalen esto no funciona, esto tal vez sí, esto no. Entonces, eh, lo, no tengo problema en ver esto como que, bueno, si va a pasar, verlo como una oportunidad de cómo nos podría servir y cómo podría al fin y al cabo servir para la salud de las personas. Ojo, Ahora, esto también, solo repito lo que hemos dicho, esto no implica que bajemos la guardia y que todos los que podamos hacer algo en que no se permita que cualquier cosa sea bienvenida, ¿no? Pero creo yo que a la OMS, al señalar en su informe también la necesidad de que se use racionalmente las terapias y fundamentadas con ciencia, porque así textualmente lo pone, también, como les digo ya, es una oportunidad de que se regule esto de una manera un poco más seria. ahora, también es importante mencionar que si algún aspecto de la medicina tradicional china, de la medicina védica, o incluso aquí, nativa peruana, funcionara, esto no vuelve o no valida inmediatamente toda la tradición, Ajá, si no se incluye dentro de lo que es la medicina occidental o la medicina moderna. Entonces, ajá, esta dicotomía falsa entre, por un lado, la medicina europea, por otro lado, la medicina china, la medicina inca, la medicina africana, eso es una falacia o un propio del pensamiento posmoderno que va muy ligado al nacionalismo. En China lo impulsa un fuerte componente nacionalista impregnado en el gobierno. Entonces, una vez más, si hubiera algo válido en la medicina tradicional china, no valida toda la medicina tradicional china, sino que esa práctica, esa técnica se incluye en la medicina convencional o en la medicina moderna, o lo que simplemente debería ser llamado medicina. Medicina. No es así, ajá. tal vez aquí alguno de ustedes tenga una opinión diferente o concuerde. Piero, completamente de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo con eso, y que por eso es que también se puede ver con buenos ojos de que al fin se va a invertir en, por así decirlo, en fiscalizar esa medicina, por llamarla medicina, a ver qué funciona, qué no está funcionando. Ejemplos sobran, como de cómo las cosas de la medicina tradicional pudieron haber sido útiles cuando ha pasado por el método científico, y pienso en el ejemplo de un medicamento que se encontró para la malaria en 2015, la artemisina, que encima la científica china fue galardonada con el Premio Nobel de Medicina en el 2015, por eso mismo, pero ella recurrió a las hierbas de la medicina tradicional china, en la cual también se había formado, la procesó por un procedimiento científico y obtuvo un compuesto que permite combatir la malaria en las etapas más tempranas de su desarrollo, salvando vidas. O sea, y eso no significa que digamos, toda la interpretación que pueda dar la tradición se vuelva válida. Simplemente creo yo que también refuerza, ven que es necesario que aquello que ustedes están utilizando para su salud pase por, digamos, el filtrado de un procedimiento científico. Ahora, mi punto ha sido señalar uno que creo que está allí como candidato, que es la acupuntura. Discutido o no, pero quiero decir es eso, es este juego que está viendo, este proceso que está viendo, ¿no? Sí, mira Fabricio, incluso ver a los demás qué opinan. Yo recuerdo un Yo sí, caso.
estoy de acuerdo. Perdón, continúa, pero discúlpame. Sí, no, yo recuerdo un caso sobre el creacionismo en Estados Unidos, un par de estados, uno de ellos, Kansas, si mal no recuerdo. En Kansas, para poder permitir la enseñanza del creacionismo, se modificó el concepto de ciencia. Se quitó el hecho de que la ciencia estudie elementos naturales para incluir al creacionismo como una teoría, la teoría del diseño inteligente, que tenga misma validez o vigencia que otras. ¿A qué iba con este ejemplo? A que si existe presión para que la Organización Mundial de la Salud incluya la medicina tradicional china, muchos de los defensores y practicantes aluden a la falacia mencionando que como la Organización Mundial de la Salud lo está respaldando, ya es inmediatamente válida en su totalidad. ¿Cuán peligroso es que la Organización Mundial de la Salud no haga distinción entre la medicina tradicional china y algunas de sus técnicas que puedan ser incluidas en la medicina occidental, o que simplemente dé por válido la medicina tradicional por su supuesta efectividad, aún así esta sea solo de una cantidad de técnicas o procedimientos bastante pequeña? ¿Qué peligro puede haber para la sociedad, Víctor? ¿Quién? ¿Yo? A ver, Rom- Víctor, que nos responda qué peligros hay a nivel Román quería social, y hablar. Víctor Andrés, tú nos respondes qué peligros hay a nivel psicológico. ¿Qué pasa con esas personas cuando el concepto de ciencia, por así decirlo, o medicina, es completamente cambiado? Ah, a Si es que ver, ven algún peligro también, ¿no? sí, a ver, hay varios. El primero es de que, por ejemplo, si subimos este video a YouTube y se cambia el concepto de medicina, o sea, se le da la categoría a la medicina tradicional china de científica, entonces nosotros estaríamos acusados de hacer fake news. Y la línea entre lo válido y lo no válido comienza a hacerse mucho más gris, algo que personalmente me parece está causando la mayoría de los problemas que vivimos actualmente. Y lo otro es de que el peligro más latente, creo, me parece, es el del consumo de animales en peligro de extinción y la presencia de estos mercados húmedos que al mismo tiempo eh, hacen más proclive la aparición de enfermedades como el último coronavirus de Wuhan. Ojo, que este último coronavirus no es el primero que ha aparecido, ya ha aparecido uno anteriormente también en China, que es el SARS, bueno, ahorita se llama el SARS-1, este se llama el SARS-2. Entonces, existe el riesgo de que aparezcan nuevas enfermedades zoonóticas. Estas prácticas incrementan la posibilidad de que por ahí un nuevo coronavirus o un virus en general brote por Sí. zoonosis. Y por último, no vamos a poder enterarnos porque el gobierno chino, el Partido Comunista, está Muy ejerciendo hermético. un fuerte control sobre qué cosa es lo que se puede decir con respecto a la enfermedad y cómo se puede investigar el origen de esta eh, eh, frente a la comunidad científica. Entonces sí, hay muchos riesgos con aceptarla plenamente dentro de la OMS. Eso a nivel social. Y a nivel psicológico, Víctor Andrés, ¿cómo puede afectar? ¿Cómo puede afectar a nivel psicológico una persona que le cambien la acepción de medicina? Nada, es terrible, ¿no? Que una organización que debería ser el referente principal sobre cuestiones de salud a nivel mundial dependa tan estrictamente de las políticas de los países, porque son 20 países que contribuyen para, digamos, financiar a la OMS, y de los más importantes está Estados Unidos y China, ¿no? Estados Unidos con Trump a la cabeza, que amenaza con quitarle el presupuesto, y los chinos que son secretistas y que no abren su investigación al público normalmente,
y también tienen toda esta cuestión de medicina tradicional china que está conviviendo con la ciencia de verdad. Entonces, eso afecta mucho a la comunidad científica porque se mete, digamos, y se valida hasta en las altas esferas y la gente obviamente confía en estas instituciones y de ahí cuando falla comienza esa desconfianza generalizada hacia la ciencia, ¿no? Y comienzan a decir, no, que la OMS pues está tomada por una conspiración mundial, ese tipo de cosas, ¿no? Desde el caso de la acupuntura quería regresar, ya porque estamos ya cerrando el programa, sobre ese punto. Es un caso muy difícil porque no puedes tú aplicar un efecto placebo sin inyectar. O sea, a la hora que tú aplicas un medicamento inyectable, puedes tú inyectar suero. En la acupuntura no inyectas nada, solamente clavas la aguja. Y eso ya genera, ya se ha probado ya que el recibir una inyección es más eficiente que recibir una pastilla. O sea, las inyecciones son muy eficientes en incrementar el efecto placebo. O sea, tú recibes una inyección y te duele en el momento, pero de ahí ya piensas que que estás mejor, te sientes mejor por la inyección. Entonces, ¿cómo haces tú para medir la acupuntura? Tú no puedes medir la acupuntura. La mayoría de estudios, la gran mayoría de estudios, miden la acupuntura como un efecto único o comparación. O sea, inyección o clavarle la aguja o no clavar la aguja. Entonces, obviamente que va a generar un efecto placebo, como ya se conoce en las agujas. Por eso la única manera es generando algo parecido, ¿no? Es un poquito como alguien que dice que es la reencarnación de Tutankamón, ¿no? ¿Tú cómo puedes saber? O sea, no hay manera de invalidar, o sea, no hay manera de probar que eso es así. Lo que tienes que hacer es hacer una ficción o algo muy parecido, ¿no? Puedes crear un personaje que se dice la reencarnación de Tutankamón y de ahí vendérselo al público, el público se lo crea y de ahí desmentirlo, ¿no? Entonces, no todo, o sea, el grupo de control no se puede establecer en el caso de la acupuntura como se establece en el caso de las inyecciones con sustancias y de las pastillas. Ahí sí se puede establecer un poco de control preciso, ¿no? Entonces eso genera también confusión en ese tema, ¿no? Creo. Creo que sobre la acupuntura vamos a tener que volver entonces en un episodio especial. Sería muy interesante, ya que Sí, yo hay creo. bastantes personas que la usan. No sé, a ver si alguno de ustedes confiese de una vez, ha pasado por algún salón de acupuntura. ¿Pero por qué decir confesar? ¿Alguno? ¿Alguno? Eso voy. A No, yo eso No, no, voy, pero ese- tengo un muy buen amigo, alguien a quien respeto mucho, que sí se dedica a estas cosas. y- Y es alguien a quien yo personalmente no solamente respeto, sino le tengo mucho aprecio. Yo A conocí un ver, buen médico sería en una clínica privada interesante también que me invitarlo en decía algún pero momento. que se formó creo como que hay algo médico. en lo que sí estamos Sí, de acuerdo, perdón. Creo que No, hay algo sí. en lo que sí estamos de acuerdo, que si bien puede funcionar como efecto placebo, no tiene nada que ver con la acupuntura que nos venden, en la que van a reorganizar nuestro chakra o tu nuestro ki. chi Ujú. o cosas así. Eso sí es verdaderamente falso, ¿no? Si no, Importante imagínate, acotación. podríamos aumentar nuestro ki como Goku. Eso lo dudo. Entonces, un poco ya como para concluir la idea antes de pasar a las preguntas, quería mencionar que el peligro de las pseudociencias está en que generan desconfianza y te alejan de la realidad. Me encantó esa frase de Philip Kitcher. Las pseudociencias te terminan alejando de la realidad. Y no solo las pseudociencias, sino también las teorías de conspiración, el pensamiento posmoderno y nacionalista que te lleva a abrazar alguna tradición como algo real y que nada puede demostrarla como falsa. Entonces, para dar el veredicto, la medicina tradicional china es una pseudociencia en su totalidad. Víctor Andrés, ¿te gustaría dar este comentario final antes de pasar a las preguntas? Yo creo que sí, ¿no? Para mí está claro, ¿no? Obviamente por todo el floro de los chakras tiene que ser clasificada como una pseudociencia. Por más de que se descubra, yo me mantengo abierto obviamente ante nueva evidencia, se puede descubrir en el futuro que es una manera eficiente de dar un masaje, ¿no? O sea, tal vez clavándote agujas mejora el olor, ¿no? Entonces, eso se puede probar y hay muchos casos en que se puede hacer y hay estudios que la validan. Igual puede ser un buen masaje. Yo iría más por un masaje que me clave una aguja, pero en fin, si te gusta que te claven la aguja, allá tú, ¿no? Pero el floro detrás de la acupuntura la hace en definitiva una pseudociencia.
Fabricio, ¿tú qué opinas? ¿Cómo responderías a la pregunta? ¿Es una pseudociencia? Me parece que no es la mejor pregunta para el caso porque hemos dicho que hay distintas técnicas. Lo que sí estoy de acuerdo con todos, obviamente, es la interpretación, la explicación que puedan dar. Pero nuevamente, no veo ese floro que dice Víctor en los papers. Y eso me deja tranquilo. Mientras no llegue a esas esferas, o mientras si alguien va a decir, alguien de la medicina tradicional china va a decir qi, perfecto, está en la responsabilidad de fundamentarlo científicamente, pero no lo dicen. Entonces, eso hay que combatirlo fuera del paper por la gente que está diciendo funciona por los qi. Ahí se combate, porque eso no está establecido, que funcione por el qi. Entonces, Porque con te respecto, alinea la vibración. bueno, lo que sea, pero si eso dicen, eso no se puede Esa es una defender. pseudociencia, pues, Fabricio, obviamente. ¿Cómo Pero hay que no hacer la vas a diferencia, estimar? o sea, Es que un momento, yo no voy a llamar a la acupuntura pseudociencia, no le encuentro pseudociencia, no le no, encuentro. lo que pasa de repente, Fabricio, es Los que kits. lo que pasa es que la acupuntura como técnica se basa en esos principios. Entonces, de repente hubo un error al hacer un estudio científico de llamarlo acupuntura. Podían haberlo titulado uso de agujas en puntos, no sé, específicos. Y Yo ahí pensaría tú más bien, tenía una carga Tal científica cual. 100%. Piero Pero cuando Kiomi, tú dices acupuntura, y ellos obvian la parte filosófica, ya no, o sea, no tiene nada que ver. Si pones acupuntura, le estás dando toda la carga con la que viene, o sea, pero en definición. Pero Piero y si es Kiomi. que hacen un estudio en adelante con otra terminología, de repente puede ser diferente. Más bien Ojo, yo esto no creo que significa que no paper, estemos abiertos a evidencia, ¿oh? no, bueno, Claro, claro, la evidencia puede aparecer y pero es cambia la que perspectiva. Kiomi, dices puede aparecer, yo digo que está allí. O sea, hay un paper donde se te describe el mecanismo neural de por qué es analgésico y no hacen mención de esto. Más bien, eso le juega en Claro. contra a los que quieren defender el ki, porque no se encuentra una defensa del ki en el paper. A eso, Bien, a eso voy. Claro. quizás de antemano creo que nos vamos comprometiendo para un capítulo especial sobre la acupuntura. Va a ser Claro, bastante interesante. Podríamos invitar a un especialista como tu conocido, Víctor. Así que creo que es sería bien. momento de poder escuchar las preguntas antes de concluir. Si alguien tuviera alguna pregunta por ahí, algún comentario, aquí estamos. Miguel de Miguel, 25.5. Micrófono. Miguel, ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí. sí, Miguel, ¿qué tal? Perfecto. Bueno, en este caso, esas pruebas, yo también he estado bastante al tanto de esos papers que defienden la acupuntura. Lo que noto en la mayoría de estos es básicamente una perversión de lo que es el método científico. El método científico se basa en la observación para de ahí decir, notamos esto, hay que ver qué es lo que lo causa, hay que ver, o sea, hay que ver a qué nos lleva la evidencia. Pero la mayoría de estos papers, no solo para la acupuntura, sino para múltiples aspectos de la medicina tradicional, tanto ayurvédica, china, chamánica y de otras cosas, son, este es el resultado, esta es la conclusión, vamos a ver qué podemos encontrar así, escogiendo como un niño que escoge lo que le gusta de su comida para defenderlo. Entonces, así no es como funciona el método científico, definitivamente. Pero muchos lo están haciendo. Incluso en lo que es la homeopatía, hay un gran número de estudios publicados en revistas serias donde se supone que han tenido resultados positivos de su efectividad. Claro que cuando uno los lee y los lee a profundidad, alguien que tenga experiencia en ciencias, va a ver que la estadística y la metodología aplicada no cumple con los requerimientos mínimos, tal como mencionó acá Víctor. Tienen que tener su doble ciego, tienen que evaluar la presencia del efecto placebo y demás. Y eso no se ha hecho en ninguno de los estudios de acupuntura. Incluso podría pensarse que la gente que ha sido tomada para ese estudio ya podría estar parcializada a creer ello, ya que, como mencionaron, todo el misticismo, la carga y la promoción de estas
en películas y medios de comunicación ha hecho que ya tengan una tendencia a creer que esto va a ayudar. Sí, esos ratones eran ratones chinos. Bueno, en este caso, yo también pienso que es un peligro tremendo que la OMS haya cedido a la presión tanto política como económica de poderes de China para aceptar la existencia de esta medicina tradicional, entre comillas. Su validez. Ujú, así es, Su Miguel. validez es sumamente Gracias. preocupante. Gracias, Miguel. A ver, Listo, Miguel, tenemos también el gracias. comentario de Sebastián, ya antes de finalizar. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, perfecto. Sebastián, ¿qué Sí. tal? Sí. Hola, buenas noches con todos. Nada, de verdad felicitarlos porque ha estado súper interesante desde que pude agarrar el conversatorio, que fue más o menos como 20 minutos después que empezó. Solo dar un comentario. Yo estoy, o sea, si bien no nos aferramos a una sola posición, eso es parte del escepticismo y eso. Yo estoy más como de acuerdo con Víctor Andrés, con Kiyomi. Es más, Kiyomi justo me quitó el comentario que iba a hacer ahora. El tema es que en la acupuntura, tú cuando te refieres al término acupuntura ya tienes que, de una manera tienes que como tomarlo por completo, ¿me entiendes? Porque si no sería simplemente inserción de agujas en ciertos puntos, ¿no? Y la acupuntura está diseñada, por así decirlo, con el propósito de aliviar un dolor físico, ¿no? Entonces, yo hago el símil, ¿no? La comparación. ¿Qué pasaría si es que damos este tipo de ventajas, por así decirlo? Sin que se malinterprete la palabra ventajas, ¿no? Pero si damos este tipo de ventajas, por ejemplo, en la astrología, imagínate, yo sé que me estoy sacando un poco del tema por ahí, pero la astrología podríamos implementarla como para aliviar un dolor psicológico. Así como existe el dolor físico, también hay un dolor mental, un dolor psicológico. Entonces, si la astrología por ahí que me ayuda mediante bueno, todo el sistema de astrología se basa en el alineamiento de los planetas, las estrellas y lo que sea. Pero yo me estoy creyendo todo lo que la persona que me está leyendo el tarot o lo que sea me está diciendo y eso me alivia el dolor psicológico que yo tengo. Entonces, podríamos decir que funciona. O sea, lo que pasa es que de repente lo que funciona en sí es la charla o de repente todo este ambiente que se ha creado, como dice Kiyomi, pero en sí o sea, la misma astrología como concepto general no me estaría aliviando el dolor psicológico, ¿no? O el dolor mental. Igual pasa con la acupuntura, o sea, se basa en los lineamientos de los chakras y decir si mi ki está en cierto nivel de energía, está bajo o está alto. Entonces yo creo que, o sea, si vas a tomar el concepto como general, creo que ahí ya estamos como que saliéndonos un poco del tema, ¿no? O sea, de repente las agujas sí me pueden ayudar como un masaje, también me puede ayudar en ciertos puntos, es más, hasta incluso podría demostrarse que la inserción de agujas podría ser incluso más efectiva, pero no por el tema de los ki, ¿no? Ni por los chakras. Muchas gracias, sí, muy cierto. Y justo eso quería acotar ya como para concluir el programa, que la medicina tradicional china se llama como tal y no se promociona como procedimientos o técnicas médicas descubiertas en China, sino como medicina tradicional china porque tiene una cosmovisión sobre la que se edifica. Esta cosmovisión incluye el qi, el yin yang, los 5 elementos, la existencia de meridianos, el desequilibrio como el desequilibrio energético como el origen de las enfermedades, el desequilibrio del yin y el yang como el origen de emociones, es más, las emociones como origen de enfermedades. Entonces hay toda una cosmovisión que es inseparable. Si alguna de estas técnicas o procedimientos o incluso hierbas funcionaran, no significa que la medicina tradicional funcione en su totalidad. Más bien, esa técnica o procedimiento se terminaría incluyendo dentro del
de los medicamentos modernos. Así que creo que podríamos concluir que la medicina tradicional china, por sus presupuestos en general, yo al menos me atrevo a mencionar que forma parte de una pseudociencia, y si tuviera alguna contribución a la medicina, sería a partir de una técnica o procedimiento que se termine alejando de sus tesis filosóficas fundacionales. Así que creo que podemos dar por concluido el diálogo escéptico del día de hoy. Gracias a todos. Muchas gracias por habernos seguido. Gracias por estar aquí presente con nosotros. Cada domingo vamos a estar con un nuevo tema. Si tuvieran alguna recomendación, saben que pueden escribirnos a la página de La Manzana Escéptica, recomendarnos algún tema, y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Chao, nos vemos. Cuídense. Hasta el próximo domingo.